Hola, qué gusto saludarles. Mi nombre es Maureen Herrera, soy la coordinadora de proyección institucional del Archivo Nacional de Costa Rica y hoy tengo el gran gusto de conversar con el doctor Alexander Sánchez Mora en el marco de la celebración del Día Internacional del Libro del año 2023. Hemos querido conversar con don Alexander no solo por su gran trayectoria en el mundo, pues, de la filología, de la literatura, sino también porque don Alexander, como nos contará ahora en esta conversación, ha trabajado documentos de archivo y en el Archivo Nacional, pues uno de nuestros grandes intereses es motivar al público a acercarse y disfrutar de la gran riqueza de documentos que tenemos en el archivo histórico, uno de los 3 archivos que hay en la institución. Toda esta celebración del año 2023 la estamos realizando de manera conjunta entre la Unidad de Proyección Institucional y nuestra biblioteca especializada en archivística y ciencias afines. Don Alexander, muchas gracias por haber acudido a esta invitación. Muchísimas gracias, Maureen. Para mí de verdad es un verdadero placer y todo un honor por poder compartir con ustedes, con el Archivo Nacional, que es una institución referente en nuestro país y que resguarda nuestro acervo documental, que es fundamental para la conservación y el conocimiento y la difusión de nuestra memoria histórica. Así que es todo un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias. El gran desafío hoy va a ser que nos alcance el tiempo. Voy a empezar presentando a don Alexander brevemente para pasar a conversar sobre los libros que él ha trabajado. Don Alexander Sánchez es miembro de número de la Academia Costarricense de la Lengua, doctor en Historia y Literatura y máster en Estudios Americanos por la Universidad de Sevilla, España. Profesor de Literatura Latinoamericana y Literatura Costarricense en la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica, fundador y coordinador del programa de estudios coloniales centroamericanos del Instituto de Investigaciones Lingüísticas de la misma casa de estudios y integrante, no menos importante, que es amigo de la casa, integrante de la comisión editora del Archivo Nacional. Don Alexander ha trabajado una serie de publicaciones. Hoy vamos a conversar sobre todo en torno a 3 libros y don Alexander nos va a mencionar un cuarto. Vamos a hablar de la fiesta barroca en la periferia. Vamos a hablar de la palabra olvidada, la lengua y la literatura de Centroamérica entre la colonia y la independencia. Y una provincia muy lejana, la literatura colonial de Costa Rica. ¿Con cuál le gustaría empezar, don Alexander? Todos tan interesantes. Eso es Sí, como que le pregunten cuál es el hijo favorito, ¿con cuál arrancamos? exacto. Uno los ve bonitos a todos. Podemos empezar por el principio, ¿verdad? Lo que fue mi acercamiento al archivo, el trabajo de investigación en archivo y con ello a la literatura colonial de Costa Rica. Y tendría que comenzar dando una brevísima explicación de por qué el estudio de la literatura colonial costarricense es muy importante. Y es porque ha sido siempre invisibilizado. Durante mucho tiempo, hasta principios del siglo XXI, o sea, hasta hace muy recientemente, habíamos dicho en la crítica literaria costarricense que durante el extenso periodo colonial, 250 años de dominio español aquí en Costa Rica, no se produjo literatura colonial, no se escribió literatura, que apenas había 1 o 2 poemas, unos entremeses y poca cosa más. En los últimos 10 años hemos venido cambiando un poco esa relación, esa visión del pasado colonial. Nos dimos cuenta que hubo una vida literaria mucho más rica de lo que nosotros creíamos. Solamente que no íbamos a encontrar grandes obras de teatro, ni grandes poesías, poemas épicos, cosas de ese estilo que sí se escribían en México o en Perú, que eran los grandes centros coloniales, sino que en Costa Rica se escribían otros géneros menores, textos que ahora nos parece verlos difícilmente como literatura, pero que eran literatura. Entonces, como los relatos de fiestas, por ejemplo. Entonces, indagando esa idea,
fue donde yo me comencé a meter en el Archivo Nacional y van apareciendo maravillas, como el primer texto que trabajé fue la relación de la fiesta de proclamación de Luis I en la ciudad de Cartago en 1725, Si que es el gusta, nos relato de... muestra la Sí, portada, que por ahí lo anda para que el público lo exacto, aquí lo sale. conozca. Se publica, esta es la cajita, en esta cajita viene el libro, pero eso es realmente la caja, porque son dos volúmenes, dos pequeños tomos. Este, que es el volumen donde tiene el análisis del texto, este es Luis I, en una pintura peruana de la época. Fue un rey que gobernó muy poco, apenas unos pocos meses y murió, no tenía ni 20 años de edad. Y este otro pequeño volumen, que es donde viene el texto. Aquí viene el original que se encuentra, pues una reproducción del original ¿Y que se encuentra. ese texto en qué consiste? Si la gente lo lee, ¿qué encuentra ahí? Aquí, esta es la reproducción del facsímil. Así se ve el documento que está resguardado en el Archivo Nacional. ¡Qué belleza! Una belleza. Es hermosísimo cuando uno encuentra algo así. Lo que nos encontramos allí es una descripción de cómo a Cartago llega la noticia de que el rey de España ha abdicado en favor de su hijo Luis y que se ha organizado una gran festividad en honor a este nuevo monarca. Las autoridades en Cartago se organizan, convocan a los vecinos y se hace una fiesta magnífica para lo que era Cartago, que en aquel momento era una pequeña aldea de unas Estamos 50. hablando de 1725. 1725, claro, que era una provincia de muy poca población, digamos, marginal, periférica respecto de la gran ciudad de Guatemala, Santiago de los Caballeros de Guatemala, que era la capital de toda Centroamérica, lo que se llamaba el Reino de Guatemala. Y Costa Rica era muy marginal. A pesar de eso, de que era una ciudad mínima, 50, 60 casas, apenas unas cuadras del centro de lo que ahora son las ruinas de la parroquia, el Parque Central de Cartago, unas pocas cuadras, nada más. Se organiza una fiesta en la que hay desfile de las autoridades, se hace un tablado en la Plaza Mayor, lo que ahora es el Parque Central de Cartago, allí se proclama el nuevo rey, se tiran monedas a la multitud reunida, se disparan salvas, incluso salvas de artillería, se tocan las campanas, hay misa, hay sermón, hay una representación dramática, hay juegos caballerescos, incluso, y esto es algo muy desusado, interesantísimo para Cartago, se organiza una naumaquia. Que las naumaquias eran espectáculos que venían de la antigüedad griega, grecolatina, sobre todo romana. En el Coliseo romano se organizaban naumaquias, era que se inundaba, se llenaba de agua el Coliseo, y allí se organizaba una batalla naval fingida. Dos barcos se encontraban y se armaba una batalla. Pues los cartagos de 1725 hacen eso mismo, pero en Cartago no hay un río navegable, no había una laguna en el centro, pues organizan barcos sobre ruedas, carretones que disfrazan de barcos, con velas y demás. ¡Qué increíble! Y los navegantes, es interesantísimo, los navegantes son, como les llaman en esa época, los indios de los pueblos, que eran los pueblos de alrededor de Cartago, eran pueblos de indígenas, Cot, Quircot, Orosi, y entonces estos indígenas se organizan y son los navegantes, son los que unos de ellos se disfrazan de españoles, otros se disfrazan de moros, es entonces una batalla naval de moros y cristianos, otros se disfrazan de indios de la montaña, como les llamaban a los de Talamanca, los indígenas. Se siente uno como viajando en el tiempo, oyendo ese relato, don Alexander. Es maravilloso, ¿verdad? Y Don leerlo. Alexander, yo me encontré leyendo en internet sobre este libro, encontré una afirmación de Gabriela Cruz, que de hecho es coautora con usted en otro de los libros que vamos a hablar. Y Gabriela dice que esta obra en particular redefine la historia de la literatura colonial costarricense y lleva a la necesidad de ampliar el corpus. ¿Qué le podemos decir al público en relación con esta afirmación de Gabriela? Es fundamental, porque con este tipo de investigaciones nos damos cuenta de que sí hay literatura colonial costarricense, solo que no la veíamos como literatura.
Este texto de esta fiesta de 1725 era muy conocido por los historiadores. Ricardo Fernández Guardia, ya hace 100 años, había escrito una de sus crónicas coloniales sobre esta fiesta de 1725. Perdón, fue Manuel de Jesús Jiménez también. Pero desde la crítica literaria no lo veíamos como texto literario, solo como documento. Entonces, como lo dice Gabriela, nos hemos dado cuenta de que sí hay textos literarios, porque hay otros relatos de otras fiestas. Don Alexander, y antes de pasar a las otras obras que queremos comentar, una pregunta en relación con el proceso de trabajo. ¿Cómo fue ir al archivo, enfrentarse a un documento manuscrito? ¿Trabajó Sí, usted directamente la parte de la paleografía o alguien le colaboró? ¿Cómo fue ese proceso? muy rico, Maureen, porque es un proceso de aprendizaje. Ya yo siendo filólogo, teniendo toda mi experiencia, pero no estaba entrenado en el manejo del archivo. Entonces fui al Archivo Nacional, que es muy amigable, que tiene una base de datos muy completa, un personal que te trata muy bien, que te ayuda, que colabora, y pude ya tener, incluso pedir una copia del documento. Entonces, claro, este es el documento. Copia del original, del facsímil, es letra del siglo XVIII y es una letra que se entiende ya mucho mejor, ¿verdad? La del siglo XVII o para atrás, si es la famosa letra procesal encadenada, eso es un Más quebradero. desafiante. Es desafiante, se aprende, pero es desafiante. La letra del siglo XVIII tiene sus desafíos, pero se comprende. Entonces, aprendí paleografía y hice la transcripción. Trae presentación paleográfica, ¿verdad? Siguiendo todas las normas paleográficas, y además trae esta edición una edición crítica, que es el mismo texto, pero ya modernizado en su ortografía, para que sea fácil para todo tipo de público, y además con Qué, notas de pie de página qué explicativa. riqueza para los investigadores, para todo el que quiera pues acercarse a esa época y que Es además quiera ver un ejemplo, ¿verdad? De cómo aprovechar un documento de archivo, transcribirlo, analizarlo. Vamos a pasar al siguiente libro, don Alexander. Una cosita, nada más, Sí, Mauricio. cuénteme. Entonces, esto le sirve a los historiadores, a los lingüistas, al hacer transcripción paleográfica literal, entonces le sirve a los lingüistas, le sirve a los críticos literarios. La idea es que ese tipo de transcripciones le sirvan a muchos investigadores y a un público general también, que no le cueste Claro, acercarse a ellos, ¿verdad? Es claro. perder un poquito el miedo al archivo y sumergirse en él. Sí, como nos gusta decir en las visitas guiadas, es un espacio abierto a todo público. A veces la gente cree que solo pueden ir a investigar Claro. personas especializadísimas y lo real es que cualquiera que siga las normas de seguridad, que se inscriba como usuario de la sala, llegue con la identificación, puede aprovechar la riqueza de los documentos. El siguiente libro sobre el que quisiera que conversemos, don Alexander, se titula Una provincia muy lejana, la literatura colonial en Costa Rica, bastante reciente también, del año 2022. Mira, aquí estamos viendo las portadas. En ese caso, usted es editor, tal vez cuéntenos brevemente qué encuentra el público cuando se acerca a esta obra. Este libro también parte de esa misma idea de que había que demostrar que sí existe literatura costarricense colonial. Y no que lo dijera yo, una persona aislada, sino que fuese un trabajo colaborativo, un trabajo de equipo. Por eso aquí yo soy el editor, o sea, yo fui el que convoqué y respondió un buen número de especialistas y tenemos entonces aquí cerca de 10 trabajos firmados por autores diferentes, a ver si se ve allí. Qué Eh, bien. Don Juan Durán Lucio, Carlos Sánchez Avendaño, Dor Cubardi, Rafael Ángel Obando, Ronald Campos, Tomás Federico Arias, Gustavo Camacho, Francisco Chavarría, Leonardo Sánchez Dobles y Alexander Sánchez Mora. Todos ellos colaboramos. Fue una convocatoria abierta. Y ¿Y qué lo motivó, don Alexander, a emprender esta obra en particular? era esta constatación, Maureen, de que sí hay literatura costarricense colonial, y que los grandes especialistas del pasado, los grandes historiadores del pasado, habían dicho que no había. Entonces nos habíamos encontrado que Sotela, que es el autor de la primera historia de la literatura costarricense allá por los años 30 y luego la amplía en el 42, dice que no había literatura colonial. Don Abelardo Bonilla, que era la gran autoridad
también muy respetado, autor de la historia de la literatura costarricense del año 57, dice que no hay literatura colonial. En el 99, mi gran maestro, que para mí ha sido el mayor estudioso de la literatura costarricense que ha existido, don Álvaro Quesada, en su breve historia de la literatura costarricense, don Álvaro Quesada también dice que casi no hay nada, dice 2 líneas. Entonces, esos grandes maestros habían siempre dicho eso. Y entonces habíamos estado descubriendo que sí hay. Teníamos que demostrarlo. ¿Y Este es qué el primer encontraron, libro. don Alexander? Maravilla, Maureen. Porque este es el primer libro enteramente dedicado a literatura colonial costarricense. Lo digo sin modestia alguna, sin falsa modestia. Es el primer Antes de libro. que me cuente, antes de que me cuente qué hay en ese libro y qué sorpresas se encuentran, creo que es un buen momento para hacer paréntesis y hacer un reconocimiento a Juan Hernández y a la editorial Encino, que es la que ha adoptado estos temas. ¿Cómo ha sido el vínculo con la editorial y con el editor? Muy productivo. Juan Hernández, un editor de una mente muy amplia, con mucha visión, además con muy buen gusto. Ha diseñado unas portadas hermosas, hemos trabajado en conjunto en este diseño y él abrió las posibilidades, confió en que, además es una editorial que solo había publicado literatura, en general no publicaba ensayo ni ensayo académico, y confió en las posibilidades de estos libros y ha sido una relación muy productiva en estas 3 publicaciones. Además, en una de ellas hemos contado, bueno, en la tercera que hablaremos, hemos contado también con el copatrocinio de la Academia Costarricense de la Lengua, y también han sido Importante. publicaciones, sí, muy importante, la Academia, y además el apoyo del Ministerio de Cultura. Esta, la anterior no, pero esta sí se publica gracias a una beca del Ministerio de Cultura. Entonces hay un apoyo oficial importante. Es el ejemplo de cómo al unir fuerzas, ¿verdad? Se potencian todo el esfuerzo de tanta gente, ¿verdad? Para Exacto. poder traer al público una obra. Ahora sí, cuénteme, ¿qué sorpresas se encuentran? Ustedes empiezan a armar esto y ¿qué aparece? Sí, hay una participación importante. Este libro quiso ser un homenaje al profesor Juan Durán Lucio, recientemente fallecido, ¿verdad? Un profesor chileno asentado en Costa Rica con una gran carrera en la Universidad Nacional, que murió don Juan ya mayor ahora en diciembre. Y es un libro homenaje. La introducción es un homenaje a él. Y entonces se abre con un trabajo de don Juan sobre 4 versiones de un curioso incidente ocurrido en Playas de Limón, antes Cariay, un día de septiembre de 1502. El primer texto en el que aparece desde la visión europea el territorio de lo que llegaría a ser Costa Rica, ¿verdad? Colón en Limón en 1502. Ese es el primer texto, muy interesante. Carlos Sánchez Avendaño también trabaja la presencia de lo colonial en la literatura de los pueblos indígenas costarricenses, que eso es muy interesante porque no tenemos documentos indígenas de antes de la llegada de los españoles, todos los documentos son posteriores, pero hay resonancias de época colonial en la tradición oral de los pueblos indígenas todavía actuales. Entonces Carlos Sánchez hace un trabajo muy acertado sobre eso. Dorde Kubardik y Rafael Ángel Obando analizan las cartas de relación de Vázquez de Coronado, que son documentos que se conservan en el Archivo Nacional, ¿verdad? Son de los textos fundacionales de lo que sería la provincia de Costa Rica, son de la década de 1560. Y ellos, Imagínese. sí, de la década de 1560, imagínense. Ellos hacen un trabajo hermosísimo de análisis histórico y literario de este conquistador, que es el que asienta el control español en el Valle Central de Costa Rica en la década de 1560, ¿verdad? Que es una figura fundamental, Vázquez de Coronado. Un cantón de San José lleva su nombre, hay una estatua de él allí en el Parque España. En Don fin, es una... Alexander, y una pregunta que me surge escuchándolo. ¿Qué es lo que cambia en la apreciación para que investigadores anteriores dijeran no teníamos literatura colonial, pero ustedes se acerquen a estos documentos con una mirada distinta? ¿Qué es lo que cambia en el camino? El concepto de literatura que manejábamos, Maureen, teníamos un concepto muy tradicional. Teníamos porque yo mismo durante la mayor parte de mi vida lo manejé y no veía posibilidades de encontrar literatura colonial en Costa Rica. Pero todo
es muy importante, por eso a veces salir de Costa Rica, realizar estudios fuera, darse cuenta que están haciendo en otras partes. Y yo en España me encontré que tanto en España, y cuando salgo a hacer mis estudios de posgrado, que tanto en España como en México, en otras partes, venían trabajando desde al menos la década de los años 70 todos estos textos. Y yo me sorprendo y digo, pero ¿cómo es esto? En Costa Rica tenemos esos textos. Y me dicen allá, pues entonces tienen literatura colonial. Y yo no lo podía creer. Yo digo, esto es maravilloso, esto es un gran descubrimiento. Parece Y descubrir agua tibia, pero imagínese la repercusión porque vienen ustedes a transformar toda la visión que hay sobre el canon literario costarricense, que eso es un aporte muy, muy valioso. Bueno, esa es la idea, esa es la idea y lo importante es que se ha convertido en un trabajo de colaboración, que no es una sola persona, sino que cada vez ha ido aumentando el número de investigadores que se suman a esta tarea. Entonces, aquí hay trabajos sobre las coplas de Domingo Jiménez, que son los primeros textos poéticos de Costa Rica. Hay trabajos sobre los entremeses que se hacen para la fiesta de proclamación de Fernando VII en 1809 en Cartago, un trabajo hermoso de Leonardo Sancho. Yo trabajo un sermón de esas mismas fiestas, porque nos damos cuenta que los sermones también son textos claro, literarios, y se va ampliando entonces, se va ampliando el qué corpus. maravilla. Piensa uno en las investigaciones que hay por delante. Bueno, y para cerrar, tenemos la palabra olvidada, la lengua y la literatura de Centroamérica entre la colonia y la independencia. Ahí usted comparte autoría con Gabriela Cruz y con José Luis Ramírez. Cuando yo busco información, encuentra uno una afirmación bien, bien contundente y que sin duda alguna a ustedes los debe llenar de orgullo, que dice que es un estudio pionero en la historia lingüística y literaria de Centroamérica. Traía yo una pregunta a propósito de este libro, don Alexander, pensando en el público no especializado. ¿Qué estudia la lingüística y por qué es importante volver la mirada desde su perspectiva, desde la perspectiva de la lingüística, a estos textos y a estos procesos históricos? Excelente pregunta, Maureen. Nada más permíteme presentar, este es el libro. Ah, qué Son lindo. dos volúmenes. Este es el volumen dedicado a literatura y este es el volumen a lingüística, hecho en colaboración con dos queridos colegas lingüistas, como decía, Gabriela Cruz de la Universidad de Costa Rica y José Luis Ramírez Luengo de la Universidad Complutense de Madrid, un gran conocedor de la historia del español colonial centroamericano. Sí, es un texto pionero, otra vez, si este era el primero que habla sobre literatura colonial costarricense, estos son los primeros que dan un panorama de conjunto sobre lengua y literatura coloniales de toda Centroamérica. Muy ambiciosos, tal vez tratamos de abarcar mucho. Y el resultado es muy rico. También tenemos más de 10 colaboraciones, como 6, 7, 8 colaboraciones en cada uno de ellos, de gente de toda Centroamérica. Entonces eso fue muy rico, permite un equipo de colaboración regional. ¿Por qué es importante, volviendo ya a la pregunta, conocer el español, la lingüística del español colonial centroamericano? Bueno, el lenguaje es fundamental para el ser humano. Nos constituyen seres humanos. Algo que nos diferencia de otros seres vivos es la riqueza, la variedad y la complejidad de nuestro lenguaje. Toda la existencia humana está atravesada y construida a partir del lenguaje. Así que comprender el lenguaje es comprender quiénes somos, de dónde venimos. En este caso, el estudio de la conformación del español, y también hay un artículo dedicado a lenguas indígenas de Centroamérica. Qué Comprender bien. esa historia del lenguaje, cómo se constituye el español en Costa Rica, en Centroamérica, perdón, en las lenguas indígenas, nos dice mucho de cómo se van armando a lo largo de todos estos siglos nuestras sociedades. Nos dice, por supuesto, por qué hablamos como hablamos, por qué pronunciamos como pronunciamos, porque Centroamérica tiene pronunciaciones y estructuras fonéticas, léxicas, o sea, palabras que son muy propias.
Entonces nos da una idea de por qué esto ha sucedido, cómo se han dado estos procesos, pero también nos da una idea de quiénes somos, ¿verdad? De por qué nuestras sociedades son como son. Quiere Es un decir que trabajo existe un muy rico. vínculo entre la lingüística y y la identidad de las Cl- naciones. Claro, bueno, uno se da cuenta, cuando uno sale, lo que identifican a un tico es por nuestra R. Uno dice Costa Rica y ya, no Y tiene ya que nos decir nada más, encuentran. ya es etiquetado como tico. Y una pregunta ya para ir cerrando, don Alexander. Creo que usted nos iba a enseñar un cuarto libro para Cuarto libro. verlo antes de hacer la pregunta de Sí. cierre. Cuéntenos sobre este. Este también, para mí es un trabajo muy querido. Estas son las crónicas coloniales de Ricardo Fernández Guardia, gran historiador, gran escritor costarricense de finales del siglo XIX, principios del XX, que fue director de Archivo Nacional, Así fundador es. de la revista de los Archivos Nacionales, además, miembro de la Academia Costarricense de la Lengua, una figura enorme, enorme, fundamental. Y además, uno de los primeros costarricenses que trabaja en archivos. Él acompañó a su papá, a León Fernández, que es también, que León Fernández está detrás de la fundación del Archivo Sí, Nacional, a don ¿verdad? León se le considera el padre del Archivo Nacional. De hecho, nuestra sala de exposiciones en el primer piso del edificio lleva su nombre. Sí, y qué familia, ¿verdad? Él se lleva a su hijo muy joven como su asistente a España, al Archivo General de Indias en Sevilla, a recopilar documentos de la historia colonial de Costa Rica y comienza a publicarlos. Como él muere joven, entonces es su hijo, Ricardo, el que va a terminar de publicar esa magnífica colección de documentos para la historia de Costa Rica, ¿verdad? Una serie de volúmenes maravillosos. Entonces, él es una figura fundamental, gran conocedor de la historia colonial y que en 1921 publica sus crónicas coloniales, que son relatos inspirados en documentos del Archivo Nacional. Eh, Maravilloso, bellísimo, nos da una imagen muy compleja sobre lo que era la sociedad cartaginesa de esa época y toda la... Esperemos dejar antojado al público de consultar Sí, estas obras y de leer. Don Alexander, ¿hacia dónde cree usted que se van encaminando las investigaciones en esta materia? ¿Qué hay por delante? ¿qué hay por delante? Vamos descubriendo nuevos documentos, nuevos textos que podemos considerar literarios. Nos falta mucho, nos falta por hablar de otras fiestas, nos falta por hablar de otro tipo de textos. Por ejemplo, Leonardo Sancho publicó un libro sobre naufragios, sobre un naufragio, también un documento extraído del Archivo Nacional, publicado el libro de Leonardo por la editorial de la Universidad de Costa Rica. Estamos trabajando sermones, queremos trabajar otro tipo de relatos que son lo que llaman la relación de méritos y servicios. Y eso, entonces ampliar nuestro corpus, atraer nuevos investigadores, formar jóvenes investigadores, que ya hay algunos estudiantes que están haciendo tesis de licenciatura y tesis de maestría con nosotros aquí en la Universidad de Costa Rica, y que esos son los que están llamados a continuar la tarea. Y luego ampliar nuestras investigaciones a una perspectiva regional, porque Costa Rica no estaba aislada. Claro. Costa Rica era parte de la audiencia de Guatemala, desde Chiapas, que ahora es parte de México, hasta Costa Rica. Entonces, estamos llamados a hacer una investigación de carácter regional sobre textos, y ya hemos avanzado mucho en eso. Estos libros son parte de ese enfoque, ¿verdad? Porque la palabra Claro, olvidada se dedica a toda Centroamérica. claro. Estamos también enfocados en la edición, en la realización de ediciones críticas de documentos, transcribirlos paleográficamente, hacerles notas de pie de página y ponerlos de forma más accesible para un público Excelente. Yo especialista e creo que investigador. toda esta conversación, don Alexander, abre como las cortinas, ¿verdad? Es como abrir la cortina y asomarnos a la ventana, sobre todo para el público no experto, ¿verdad? De que sepan que estas posibilidades existen y para los especialistas, sobre todo las personas que se están formando en estas carreras, que sepan que este abordaje de investigación es una opción no solo muy valiosa, sino una opción en la cual hay mucho por construir. Casi que todo está por construirse. Es algo muy emocionante porque asistimos a un proceso de construcción de un campo de investigaciones
en donde hay tanto por decir. Yo le digo a mis estudiantes, es que ustedes, si trabajan en esto, se convierten en la autoridad mundial de este tema, porque Qué no está. maravilla. Así que Don sí podemos hacer Alexander, un aporte suma. muchísimas gracias. No sé si quisiera dar unas palabras finales antes No, de muchísimas hacer el gracias. cierre. Muchas gracias a la invitación suya, a la invitación del Archivo Nacional y solamente una invitación para todo el público para que se acerquen al Archivo Nacional, para que conozcan ese maravilloso acervo documental y también las exhibiciones, pero las exposiciones que ustedes realizan regularmente, que son interesantísimas. Les invitamos a acercarse al archivo y a la biblioteca especializada. Ambos lugares esperan por el público. Bueno, me despido de quienes nos han acompañado en este día, como les decía al inicio, en el marco de la celebración del Día Internacional del Libro del año 2023. Muchas gracias y espero que quienes van a ver esta entrevista tanto en este año como en años futuros, porque la tecnología es muy generosa en ese sentido, puedan disfrutar de la gran riqueza de todo este conocimiento y de la gran riqueza de estas obras. Muchas gracias por su compañía.